Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradecer la presencia aquí en la tarde, el viernes por la tarde, y además con el mal tiempo que hace, bueno, el buen tiempo que está haciendo, porque hace falta que llueva, pero el mal tiempo para salir y para estar por aquí. Bueno, hoy vamos con la última de las charlas que estaban programadas. Hemos visto problemas en la Comunidad de Madrid, problemas por la situación en la Comunidad de Madrid, hemos visto también los problemas de la secundaria obligatoria, hemos visto cosas, hemos reflexionado sobre la formación profesional y más específicamente sobre la formación profesional dual, y hoy nos toca cerrar el ciclo de la enseñanza anterior a la universidad hablando precisamente del bachillerato y de las pruebas de acceso a la universidad. La etapa de bachillerato siempre ha sido una etapa controvertida desde el principio, desde que se funda, desde que se empieza hace más de 150 años. Y uno de los problemas que más se ha discutido y que no se ha llegado nunca a acuerdo es acerca de la duración que tenía que tener el bachillerato. Es cierto, ya lo explicará José Antonio con mucho más detalle, se empezó con un bachillerato muy amplio, con un bachillerato que empezaba prácticamente a los 11 años y pensado para gente que iba a ir a la universidad. Y poco a poco, conforme se fue extendiendo la educación obligatoria, pues fue cediendo, fue perdiendo años hasta quedar reducido a 2. Y es una de las cosas que, por lo menos los que hemos trabajado en la etapa de bachillerato, siempre nos hemos preguntado, ¿es suficiente con 2 años? ¿Habría que ampliar? ¿Habría que hacer un año posterior? Primera cuestión es esa. Segunda cuestión, ¿qué se enseña en bachillerato? ¿Es una enseñanza centrada en la universidad o es una enseñanza que tiene sentido en sí misma y que lo que hay es que preparar? Unos irán a la universidad, otros alumnos o alumnas irán a la formación profesional, etc., ¿no? Y luego la tercera cuestión que más se ha discutido es decir, bueno, ¿y cómo hacer el paso a la universidad? ¿Qué papel debe jugar la selectividad? Etcétera, etcétera. En fin, son muchos puntos y muchos temas, y que a los padres siempre nos ha preocupado sobre todo, es decir, que termina la etapa, ¿qué va a hacer mi hijo, qué va a hacer mi hija después? ¿Va a ir a la universidad? ¿Va a hacer formación profesional de grado superior? ¿O qué es lo que va a pasar, ¿no? Bueno, pues para reflexionar y para hablar de todo este tema tenemos a José Antonio Fernández, que es un vecino nuestro de Tres Cantos, vive en el sector Descubridores y que lleva muchos años de profesor. Él ha sido fundamentalmente profesor del área de filosofía, entendiendo por filosofía lo que es la filosofía de bachillerato, pero también la ética, que se ha dado en distintos cursos, y también él es psicólogo y por lo tanto ha explicado la asignatura de psicología del bachillerato. A lo que más se ha dedicado ha sido también a los temas de orientación, y últimamente desde que se crea la figura de los orientadores en los centros de secundaria, pues estuvo trabajando de orientador. Pero es una persona con una gran experiencia y un gran conocimiento del sistema educativo, porque estuvo también en la etapa preautonómica, estuvo también en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, fue responsable de la puesta en marcha de los centros de profesores, los centros de formación de profesores, pero también tuvo mucho que ver con la extensión del modelo de educación infantil, que ha sido un modelo de ejemplo para todo el Estado español. Han pedido información y lo han querido realmente implantar el modelo otras muchas comunidades autónomas, aunque ahora pues hay una gran discusión en torno a ello. Es decir, es un hombre que conoce muy bien todo este tema. Pertenece también, es miembro de un colectivo, el colectivo Lorenzo Luzuriaga, que es un grupo de profesionales dedicados a la educación, que han hecho bastantes trabajos y que han publicado, esos trabajos normalmente terminan publicándose en un libro, y precisamente fue el de el año pasado, hace 2 años, ya no me acuerdo, fue todo un seminario que dura todo un curso escolar dedicado al bachillerato, a los problemas de bachillerato y a las alternativas que hay que buscar para el bachillerato. Pues sin más, agradecerte, José Antonio, que estés hoy aquí con nosotros y que desde el primer momento que te llamé me dijiste que sí. Se me olvida una cosa importantísima.
¿Por qué lo hemos elegido también? Porque además de toda esta experiencia ha sido y se ha jubilado en septiembre como director del Instituto Beatriz Galindo de Madrid, un instituto que es señero, es una referencia, y que él lo recogió en unas condiciones pues de crisis y de poca matrícula y con problemas importantes, y lo ha dejado pues muy bien asentado, habiendo casi duplicado el número de alumnos, habiendo implantado nuevas enseñanzas, y por lo tanto creo que es un dato más a añadir a estas razones por las que tenemos hoy con nosotros a José Antonio. Así que muchas gracias y cuando quieras. Bueno, pues gracias a Pedro no hay como tener amigos. Si no saben la vida se la inventan y la adornan muy bien y queda bien. Bueno, él me dijo que realmente lo que se pretende era pues aportar información para pensar sobre el bachillerato, no soluciones. Yo no voy a dar soluciones, entre otras cosas porque no las tengo. O sea, yo, tal y como me he planteado y como él me dijo que era lo que interesaba al público, a la gente que suele venir a estas charlas, pues era una serie de informaciones que puedan servir para tener opinión propia sobre lo que publica la prensa, sobre lo que dice los tertulianos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en el tema del bachillerato, por eso yo lo he titulado Reflexiones sobre el bachillerato, aunque vamos a decir, o yo intentaré decir hasta el final, hasta el día de hoy, que han publicado todavía, han cambiado hoy de nuevo el borrador sobre el proyecto de la LOMCE, de la Ley de Mejora de la Calidad Educativa. Yo les daré también esa información, o sea, cómo lo está planteando la reforma que plantea el ministro Wert. Pero creo que es interesante tener una visión panorámica, aunque sea muy somera, de lo que es la historia del bachillerato, para también formarse una opinión propia, y cuando uno escucha lo que dice la gente, pues poder tomar una postura más personal, ¿no? Y por eso he querido titularlo Reflexiones sobre el bachillerato. En primer lugar, yo planteaba unas preguntas, que es las que dice Pedro aquí, que son muy frecuentes, estas y otras muchas. Yo estoy seguro que si yo preguntara aquí qué les interesa el bachillerato o qué les preocupa el bachillerato, pues saldrían cosas de esas. Por ejemplo, ¿qué es el bachillerato y qué son las enseñanzas medias? O sea, realmente ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos al bachillerato? ¿Qué finalidad tiene? Un poco lo que decía Pedro. ¿Para qué es el bachillerato? ¿Para qué programamos y metemos durante X años, sean 7, sean 2, a los alumnos a estudiar el bachillerato y a estudiar una serie de materias? ¿Qué es lo que pretendemos con eso? Lo típico, ¿son suficientes 2 cursos para establecer los contenidos que tiene el bachillerato actualmente? ¿Interesan a los alumnos? Esa es una pregunta que no siempre se hace, pero debíamos de hacérnosla. Es decir, realmente lo que estamos enseñando, lo que planteamos a los alumnos durante 6, 7, 8 horas diarias en clase, todos los días, ¿interesa a los alumnos? ¿Tiene interés para ellos o no tiene interés? Porque si no tiene interés, a lo mejor estamos equivocando el planteamiento. ¿Existe un profesorado específicamente de bachillerato? Es decir, el profesorado de bachillerato, los profesores de bachillerato, yo he sido 40 años profesor de bachillerato, empecé el año 72-73, nada más terminé la carrera. ¿Realmente somos un personal cualificado, preparado específicamente para dar clase de bachillerato, o se nos ha preparado para otra cosa? Porque el tema de los maestros, por ejemplo, está muy claro. Los maestros se les prepara para dar clase a ese tipo de niños. A nosotros se nos ha preparado para eso, y actualmente se prepara para eso al profesorado, en la universidad, etcétera. ¿El bachillerato prepara adecuadamente para cursar estudios universitarios? Eso que dicen, los alumnos salen preparados para ir a la universidad. ¿Prepara para superar las pruebas de acceso a la universidad? Es un alumno que cursa el bachillerato en un instituto, en un colegio, etcétera, sale bien preparado para pasar las pruebas a la universidad. Y podríamos seguir haciéndonos preguntas sobre el bachillerato. Y quizá es una de las cosas que, ya refiriéndonos a la ley, al proyecto de ley o borrador, que ahora le llama borrador el ministro de Educación, realmente
antes de hacer el borrador se ha hecho las preguntas, se ha reflexionado sobre este tema de qué es lo que se quiere hacer, sería una cuestión interesante. Bien, el bachillerato, decía Pedro, tiene más de 150 años de historia. Más de 150 años, es decir, el primer planteamiento así sobre el bachillerato, yo no me voy a enrollar en cuestiones legales y de historia que supongo que resultarán pesadas, ¿no? Pero sí he querido ponerles unas cosas, ¿no? Por ejemplo, desde el año 36, 1836, es decir, hace más de 150 años, que el plan del Duque de Rivas, que no se llega a poner en práctica, pero hace un primer planteamiento de una ley de enseñanzas medias. Es decir, los alumnos en aquella época estudiaban 6 años, de 6 a 12 años, con carácter obligatorio 3 años, bueno, los alumnos que iban a la escuela, o que iban a la iglesia, o que alguien tenía algún profesor particular que les ayudaba. No era el planteamiento de ahora, de enseñanza generalizada, y además los niños, las niñas ni siquiera eso. Pero bueno, cuando terminaban a los 11, 12 años, etcétera, hasta que empezaban los estudios superiores, ¿cómo se organizaba eso? Pues estaba muy desorganizado. Entonces el primer plan de organización es ese, y lo llama enseñanzas medias. ¿Por qué medias? Porque están entre la primaria, entre la enseñanza esa básica que había entonces y lo que eran las escuelas o estudios superiores de humanidades, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, queda en ese intermedio, y ese problema de enseñanzas medias, el carácter de medias, lo van a arrastrar durante los 150 años. Actualmente, todavía ese es el problema, es el límite por abajo y el límite por arriba. Si veis el debate está, ¿qué pasa con cómo se llega al bachillerato? Se preguntan ahora, ¿y cómo se sale del bachillerato? Es decir, ese puente, los dos extremos del puente, fueron polémicos durante los 150 años. Tan polémicos que yo os planteo así simplemente por no enredarme en historia, pero unas cuantas, se hicieron más de 50 modificaciones desde entonces de la normativa de las enseñanzas medias del bachillerato. No todas se llegaron a poner en práctica. Es decir, que en la práctica sería cada 2 o 3 años o 4 ha habido un nuevo planteamiento del enfoque de estas enseñanzas, lo cual nos da información de que es un tema que se ha debatido mucho durante muchos años, que siempre ha sido problemático y nunca se ha acertado, se ha dado con una buena solución, que digas, esta era la buena, esta solución era perfecta. No, siempre se ha habido esos debates de unos a favor, otros en contra, etcétera, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, los años de duración. Pues en el Plan Pidal del año 45, 6 años, en la Ley Moyano, 6 años, ya establece 2 ciclos, primero 2 y luego 4, y había una prueba intermedia. En el plan del 61, 5 cursos, en el del 61 y 95, 5 cursos, el 1899, 7, en 903, 6 cursos, en el plan del 26, 8 cursos, 6 primero y luego 2 de acceso a la universidad, en el plan del 34, 7 cursos, 3 y 4, es decir, siempre hubo un debate de cuántos cursos, si todo seguido, si intermedios, si con pruebas intermedias, siempre. Es decir, el debate que estamos teniendo ahora lo han tenido nuestros tatarabuelos, bisabuelos, abuelos y padres, todos, con unos planteamientos muy distintos en el sentido de que, claro, en aquella época, pues de cada 100 alumnos, a lo mejor de cada 100 nacidos, a lo mejor estudiaban 8 o 10, como mucho. Y niñas, las niñas empezaron a estudiar el bachillerato, se empezó a meter en el bachillerato y eso prácticamente al cambiar de siglo, hace 100 años. Y en la universidad no te digo nada, es decir, decía Pedro, estaba director de Beatriz Galindo, una de las directoras del Beatriz Galindo que murió el año 60, pues fue la primera catedrático de instituto, la primera profesora de instituto titulada con oposiciones y eso, del año 28. De 1928. Es decir, la mujer se incorpora al bachillerato prácticamente en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX,
poco a poco durante los primeros años y se hace una extensión muy fuerte durante la Primera República, luego baja durante la dictadura y se recupera en los años 50-60 la incorporación. Pero, es decir, el número de alumnos en las enseñanzas medias en el siglo XIX era poquísimo. ¿Y cuál era la preocupación? Todos en esas leyes, las mismas de ahora. Es curioso, pero con un lenguaje, yo, por no entretenerle, pero tengo textos por ahí que podíamos coger pues de 1857, cuando se discute la ley. Plantean cosas muy parecidas. Dice, realmente estas enseñanzas medias, por ejemplo, tienen que preparar para los estudios superiores o tienen que preparar, como dicen las leyes, casi todas las leyes dicen siempre de una manera o de otra lo mismo. Dice, tienen que preparar a los jóvenes para estudios superiores, para incorporarse a la vida activa, para incorporarse a trabajar, a lo que sea, y para su madurez personal. Madurar personal, una educación integral, es decir, formarles como personas. Esos tres pies de las enseñanzas medias están a lo largo de toda la historia, con más o menos matices, poniendo el acento en un sitio o en otro. Es muy curioso, a lo largo del siglo XIX, sabéis, los que recordáis algo de historia, pues que básicamente pues estaba el tema de los liberales y los conservadores y empieza la primera industria, etcétera. Pues a los liberales les preocupaba mucho incorporar, que la gente saliera preparada para incorporarse a la vida activa, para integrarse en las industrias, etcétera, aparte del tema de la incorporación a los estudios superiores. Sin embargo, los sectores más conservadores pues más bien se interesaban por la preparación más humanística, puramente humanística, de latín, etcétera, ¿no? El griego, las lenguas clásicas, etcétera. Pero con unos matices o con otros, a lo largo de todo el siglo XIX, están el problema ese de cómo se estructuran, cómo se organizan, se hacen pruebas intermedias o no. En algunos de estos casos no había más que las pruebas finales, en los que hay 2 ciclos, casi siempre hay una prueba intermedia donde los alumnos tienen que acreditar para poder pasar al segundo ciclo, una serie de conocimientos, etcétera. Si seguimos al siglo XX, pues tenemos bueno, habíamos visto lo de Primo de Rivera, la Primera República, ¿no? Que fundamentalmente el plan del 37 extiende mucho el plan del 34, la enseñanza, aumenta mucho el número de alumnos, mejora o se interesan bastante en la mejora del profesorado, etcétera, ¿no? El plan del 37, el plan del 38, que es ya, aunque es del año 38, es ya en la zona de los sublevados de Franco. Él hace el plan del 38 con un planteamiento, enseñanzas medias, de 7 cursos, con un examen de estado al final, y ya ahí sí que hay una variación en los fines de la educación, o sea, de las enseñanzas medias. Insiste mucho en la finalidad de formar a los jóvenes en la moral y la religión católica, en la patria, la concepción de la patria, etcétera, ¿no? Y habla mucho, por ejemplo, de los aptos y no aptos, de quiénes son aptos para estar en el bachillerato. Que es una palabra que suena ahora en esto cuando saca la nueva ley, lo de los talentos. O sea, no habla como de todos, sino de aquellos que están en condiciones que tienen capacidad es una concepción diferente. Pero el problema de los cursos y la duración es lo mismo. Él plantea esa ley, plantea los 7 cursos con un examen de estado al final y que a lo largo de la década del 40-50 pues va creando un descontento cada vez mayor porque la gente se encontraba que se pasaba 7 años estudiando y si no pasaba el examen de estado pues se quedaba sin un título, sin unos conocimientos, o sea, con unos conocimientos X, pero sin un reconocimiento luego para incorporarse a otras cosas, etcétera, ¿no? En el plan 53, que es la ley del 53, que es cuando era ministro de Educación Ruiz Jiménez, que ya llegó hasta nuestros días, murió hace pocos años, él ya plantea lo de los famosos 4 cursos con reválida, o sea, con una prueba para obtener el título del bachiller elemental y luego 2 cursos con otra prueba para obtener el título de bachiller superior y un curso de
preparación específica para la universidad. Fue un tema que se ensayó varias veces, es decir, lo que estamos diciendo, ¿realmente el bachillerato debe de preparar para la universidad solo o debe preparar para muchas cosas? ¿Cómo se resuelve eso? Pues en algunas de las estrategias pues decir, bueno, pues aquí hasta los 6 años el bachillerato prepara para todo y el último año los que quieren hacen un curso específico de preparación para ir a la universidad ya, de mejora de sus conocimientos, etcétera, etcétera, ¿no? El Plan 53 tiene eso. En esa época aparece también otro modo de bachillerato, que a lo mejor a algunos suena de haberlo oído, el bachillerato laboral, no sé si os suena. Empezó en los años 50 y duró hasta casi finales de los 60, que era un bachillerato más orientado a los temas de preparación para la vida activa. Es decir, se enseñaban cosas más relacionadas con la industria. No era una formación profesional, pero era una capacitación más pensada para eso, quizá también para las carreras técnicas, para los temas de ingenierías, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fue un bachillerato que no tuvo demanda, tuvo escasa demanda y poco a poco pues fue perdiendo eso y se quitó a finales de los 60. Es uno de los temas que siempre ha pasado a lo largo de la historia, es decir, el bachillerato siempre se ha ido polarizando y no se sabe muy bien por qué, porque no pasa en todos los países. Pasa en el nuestro, por ejemplo, en los temas más académicos pensados en función de la universidad. Es un fenómeno sociológico muy curioso que ha sucedido y que yo creo que es uno de los problemas que tienen las enseñanzas medias, que es que se valora mucho más quizá las familias y por lo tanto los jóvenes, la sociedad, como el ser universitario, la universidad, etcétera, que luego otro tipo de profesiones. Y de hecho, ya en la ley del 70 es una preocupación, la ley del 70 es una ley seria, muy pensada, muy estudiada, se hizo una evaluación previa muy seria de diagnóstico de lo que pasaba y para las circunstancias de España en aquel momento, pues es una ley que supuso un avance indiscutible sobre la situación anterior. Y una de las cosas que les preocupaba era el que una parte importante de los jóvenes se preparara para incorporarse a profesiones, no a estudios universitarios, carreras de 5 años, doctorados, etcétera, que serían más pensados para una minoría, sino para estudios, prepararse bien para la vida profesional, etcétera. Y no lo consiguió. No, porque se hace la oferta, pero la gente no lo quiere. Pasó luego con las leyes posteriores, lo mismo, es decir, y pasa actualmente. Una de las preocupaciones, yo creo que están detrás del planteamiento que hace el ministro Wert, es como invertir la pirámide, es decir, que sean más los alumnos de estas edades que se preparan para la vida profesional que los que se preparan para ir a la universidad. Es decir, pasar a hacer una pirámide, es decir, que sea menos los que lleguen a la universidad y más los que se capaciten para incorporarse a profesiones, a puestos de trabajo de un nivel medio. Pero no se ha conseguido hasta ahora. Bueno, ahí no pone el año. En el año 90 se publica la LOSE, se aprueba la LOSE. La LOSE plantea el bachillerato, lo desglosa en 2 fases. La primera, los 4 primeros cursos con carácter general de la enseñanza secundaria obligatoria hasta los 16 años y a partir de los 16 años con el título de graduado en la ESO sin reválida ni examen específico general, sino cada centro que los alumnos que aprueban obtienen el título, se pasa al bachillerato. Y el bachillerato lo plantea con 4 modalidades, 4 tipos de bachillerato. Esto de alguna manera ya había aparecido en la ley del 70. La ley del 70 hablaba de los bachilleratos de ciencias y de letras, pero tenía la ley del 70, que es la del BUP, ¿no? Que tenía la enseñanza general básica hasta los 14 años, luego 3 años de BUP, bachillerato unificado y polivalente, un bachillerato común, y luego el curso de orientación universitaria, el famoso COU. El famoso COU al principio, si alguno, aquí puede haber gente que lo recuerde, en los años 70
yo cuando empecé a dar clase, los primeros años del COU, los alumnos terminaban el BUP con el título de bachiller, que dejaba de ser ya bachiller superior porque no había bachiller elemental. Es decir, el título de bachiller elemental de la legislación anterior se había cambiado por el graduado de la EGB a los 14 años, y el título de bachiller era el único título de bachiller a los 16 años, a los 17 años. Y de 17 a 18 cursaban los que querían ir a la universidad el curso de orientación universitaria. Los primeros años se planteó así, como un curso de orientación universitaria. Se daban las algo de lengua, o sea, cosas comunes de lengua, matemática, etcétera, y sobre todo había muchas: introducción al derecho, introducción a la medicina, introducción a tal, introducción a que era como conceptos básicos de la carrera de medicina, conceptos básicos de la carrera de derecho, conceptos básicos de arquitectura. ¿Para qué? Para que los alumnos iban pasando por ese tipo de introducciones y pudieran escoger. Dice, bueno, pues yo me presento a hacer la prueba de acceso a la universidad en esta carrera, en la otra, etcétera, etcétera. Eso fracasó. En pocos años se empezó a ver que si era una pérdida de tiempo, que los alumnos no hacían nada, que los alumnos lo que tenían que hacer era prepararse bien en conocimientos científicos que les capacitaran para entrar a la universidad. Y entonces coincidió eso con la masificación en la universidad, es decir, la ley del 70 amplía muchísimo la enseñanza. Prácticamente era obligatoria hasta los 14 años y pasa de ser la situación de años anteriores, a lo mejor de un 20 o un 30%, a un 70 o 80% de alumnos de esas edades en los centros. Entonces, ¿qué sucede? Que la universidad no tiene capacidad para admitir a todos esos alumnos, sobre todo en determinadas carreras. Pues medicina, farmacia, ingenierías, etcétera, etcétera, pues solicitaban cientos de alumnos y no había plazas. Entonces fue cuando se introdujo el famoso numerus clausus, es decir, la universidad decía, yo admito a 500 alumnos, punto. ¿Cómo se organiza eso que entren 500 alumnos? Se puso la prueba de selectividad en los años, por esa época, en los años finales de los 70. La prueba de la selectividad, que era una prueba pensada para seleccionar a aquellos alumnos que habían terminado el bachillerato y el COU y querían entrar en una determinada carrera. En el fondo, era una prueba que numeraba a los alumnos, o sea, los ponía por orden, es decir, usted tiene el número 127 para entrar en medicina. Teniendo en cuenta las notas que ha tenido en bachillerato, eso fue cambiando. La prueba la hacía la universidad, era presidida por profesores de universidad, participaban profesores de instituto. Ahí hubo un debate corporativista, yo en aquella época estaba ya en la enseñanza y muy serio, porque los profesores de instituto decíamos, ¿por qué tienen que ser los profesores de universidad los que digan quién está capacitado y no nosotros? Se vivía como un desprecio del profesor de enseñanza media. Bueno, fue un debate muy intenso durante esos años, pero detrás del debate estaba eso, es decir, hay menos plazas en la universidad que alumnos y por lo tanto hay que ordenarlos, hay que hacer una selección. Y a la vez también empezó a cubrir un vacío que era el tema de una prueba final del bachillerato que homologara los títulos. Es decir, el título de bachillerato, de alguna manera el Estado debía de garantizar que tuviera la misma validez jurídica, la tenía el que obtiene el título de bachillerato en un centro de Tres Cantos que el que lo obtiene en un centro de Badajoz o de mi tierra, de Asturias. Es decir, usted es titulado en bachillerato, luego detrás de este título hay esto. Pero claro, los títulos los dábamos los centros y de unos centros a otros podía haber unas diferencias enormes en el tema de exigencia, etcétera, etcétera. Muchos países, y ese es un tema que luego lo veremos al hablar de la OCE, muchos países de nuestro entorno, la mayoría, tienen pruebas externas justo para esto, para validar, entre comillas lo de validar, las titulaciones, para homogeneizar, es decir, que los títulos que se dan respondan más o menos a cosas parecidas, nunca van a ser iguales, pero que tengan detrás un nivel de conocimientos muy similar. Y antes lo cumplían las reválidas en la ley anterior. En el momento que la ley del 70 quita las reválidas, pues esos títulos quedan un poco a merced de los centros. Y
bueno, se decía que la inspección controlaba el que eso fuera homogéneo en todos los sitios, los mecanismos, etcétera, pero cada vez más esta prueba de selectividad se iba convirtiendo al principio para seleccionar y progresivamente va cubriendo otra función que es como para dar validez, una cierta homogeneidad a los títulos. Es decir, el que no aprueba el centro que sus alumnos no aprueban la selectividad de una manera acentuada, pues es un centro que está regalando títulos, se dice entre comillas. No, era como una manera de decir, la validez de los títulos se demuestra de que tus títulos responden a lo que realmente plantea la ley, se demuestra si aprueban o no aprueban la selectividad. Claro, ¿esto qué hace? Que todo se polarice, todo el bachillerato, en preparar la selectividad. Es decir, todos, y es un debate siempre en los centros, en los institutos, etcétera, es que nosotros tenemos que formar a los alumnos, tal. No, es que luego tienen que ir a la selectividad. Y es muy típico, los profesores de segundo de bachillerato, cuando llegan las notas de selectividad, todo el mundo se ve allí, se está mirando a ver qué ha pasado con los míos. Porque es como decir, ¿lo he hecho bien o lo he hecho mal? Es la única vez que te lo dice alguien desde fuera. Porque el resto de las veces tú apruebas, suspendes, uno aprueba, otro suspende, dirán, fulanito suspende mucho, fulanito aprueba mucho, pero no pasa más. Pero cuando llegan las notas de selectividad, todos, aunque no lo reconozcamos, íbamos a mirar a ver qué ha pasado con mis alumnos. ¿Han aprobado, no han aprobado, han pasado, no han pasado? Este año el 60% me han suspendido, o el 40%, o lo que sea, y querías meterte bajo una silla. Porque todo el mundo mirábamos los de los demás. Los de fulanito, fíjate, ha suspendido no sé cuántos y sin embargo en selectividad les ha ido fatal. Luego, no sobre todo lo que reluce. ¿Sabes? Ese debate en el fondo estaba desde entonces. En ese final de los años 80, la selectividad va variando, van haciendo que en los acuerdos entre el Ministerio, los profesores de secundaria y los profesores de universidad, va habiendo una serie de variaciones y ya a finales de los 80 pues se ponen las distintas vías en el COU. Que había una vía más de ciencias, otra vía más de la rama sanitaria, otra vía más de humanidades, de sociales, es decir, se va gestando a través de la selectividad lo que luego va a recoger la LOSE, que son las modalidades de bachillerato. En la LOSE y ya en las leyes posteriores, la LOCE que no llegó a aplicarse y la LOE que es la que estará en vigor, pues, y la LOMCE que plantean ahora, todas ellas recogen modalidades de bachillerato. Es decir, el bachillerato va a tener materias comunes para todos los alumnos en primero y en segundo, va a tener unas materias específicas para aquellos alumnos que, por ejemplo en la LOSE, que querían ir a ingenierías, para aquellos que querían ir a carreras de la rama sanitaria, otro tipo de asignaturas, para los que querían ir a humanidades, otro tipo de asignaturas, y para los que querían ir a ciencias sociales, otro tipo de asignaturas. Esas modalidades las van a recoger luego las leyes posteriores, con pequeños matices, pero las van a recoger. Y bueno, las cuatro de la LOCE, de la LOSE son la de ingenierías, la ciencias e ingeniería, que ahí entra la sanitaria y la ingeniería, la de humanidades y ciencias sociales, la de artes, que no la había citado antes. Y esas modalidades tienen normalmente 3 asignaturas cada año, 3 en primero y 3 en segundo. Normalmente es 4 o 5 comunes, 3 de modalidad, y luego varía también de unos momentos a otros, pero asignaturas optativas, de un lote que hay de asignaturas, que unos centros imparten unas, otros, y los alumnos eligen, que normalmente suele ser, al principio eran 2 por curso, luego se bajó a 1 por curso, pero han variado de unos años a otros. Es decir, en las leyes ahora de los últimos 20 años, siempre los planteamientos han sido eso, un bachillerato con modalidades y etcétera. Pero, si os dais cuenta, está siempre pensado en función de la universidad, porque la LOSE, que había puesto un bachillerato tecnológico, que no era el bachillerato técnico de los años 60, pero de alguna manera era un bachillerato pensado para aquellos alumnos que hacen bachillerato, pero no van a ir a la universidad, o no están pensando en ir a la universidad, sino más bien a una formación profesional de grado superior, pues la ley planteaba un bachillerato tecnológico que no tuvo demanda.
Poco a poco fue cada vez menos demanda, decían que no, porque luego los alumnos que querían ir a la universidad no llegaban con un nivel suficiente, etcétera, y todo el mundo se metía al bachillerato de Ciencias e Ingeniería y el tecnológico no tenía demanda. De hecho, no lo había en todos los centros, lo había en un número determinado de centros y no cuajó. La LOCE hizo los mismos planteamientos, pero introdujo las reválidas, en concreto la reválida de bachillerato. Pero esta ley no llegó a implantarse, fue cuando estaba Aznar en el gobierno. Lo planteó al final de la legislatura, se aprobó la ley, no llegó a implantarse. Y se cambió de nuevo por la nueva, la LOI, que es la que está actualmente, y que tiene 3 modalidades de bachillerato, el de Ciencias e Ingeniería, Humanidades, Ciencias Sociales y Artes. Luego con las divisiones internas que tiene, etcétera, quita la reválida de nuevo, la ley actual no plantea reválidas, y mantiene la prueba de acceso a la universidad. Pero la prueba de acceso a la universidad en este momento no tiene la función fundamental que tuvo durante los años 80-90, que era seleccionar a los alumnos para las diferentes carreras. ¿Por qué? Porque ahora en la inmensa mayoría de las carreras entras sin problema, simplemente con aprobar. Por el número de plazas, es un problema de oferta y demanda. Entonces realmente la prueba de acceso a la universidad fundamentalmente cubre ese vacío que hay de una prueba final de los estudios de enseñanza secundaria que pues de alguna manera dé una cierta homogeneidad al sistema, puesto que en el momento que hay una prueba todo el mundo focaliza a preparar para que pasen esa prueba y a dar los programas, etcétera, etcétera, pero en el tema de seleccionar alumnos para la universidad, pues es en muy pocas carreras ya. En la mayoría de las carreras, salvo medicina, algunas de la rama sanitaria, algunas de ingenierías, etcétera, en la mayoría, sobre todo, se entra simplemente con aprobar la selectividad, es decir, con la nota media de bachillerato, que siempre es en el momento que lo tienes aprobado, como cuenta el 60%, pues es 5 y pico, pues selecciona ya muy poco. Es en gran medida el planteamiento ese. ¿Qué pasa durante todo este tiempo con otro tema que inicialmente decíamos estaba en el tema de enseñanzas medias, que era la preparación profesional? Bueno, pues a lo largo de todo el siglo XIX, pues realmente no hay una legislación muy específica. En el año 88 hay unas cosas, vamos, yo la tengo por ahí, no les voy a entretener, pero primero eran las propias empresas las que tenían escuelas de aprendices que preparaban allí. Ya a finales del siglo XIX se empieza a separar de la legislación general y a establecer una legislación de formación profesional, de cómo organizar estas escuelas de aprendices, etcétera, que pasará luego se montan las escuelas de artes y oficios, que han existido hasta muy poco, que han existido hasta muy poco, y luego ya, bueno, pues estructura la formación profesional a principios del siglo XX, de la oficialía, la maestría industrial y estas cosas, que llega hasta finales de los 60, luego la FP1 y la FP2, y luego los ciclos formativos de grado medio y los ciclos formativos de grado superior, que es lo que tenemos desde la LOSE, con los distintos tipos de formación inicial, sea garantía social, sea iniciación profesional, bueno, para aquellos que no tenían las titulaciones y eso. Pero, de alguna manera, a lo largo de todo este 150 años, el mundo ha cambiado muchísimo, cada vez ha sido más importante los empleos de la industria, de la administración, de la gestión, etcétera, etcétera, de la banca, etcétera, y necesitaban preparar un tipo de gente que el bachillerato no preparaba para eso. El bachillerato ha ido tendiendo cada vez más a preparar para la universidad en la práctica, a pesar de que todas las leyes, incluido el borrador que tenemos ahora encima de la mesa, siguen diciendo de una o de otra manera, con más o menos elegancia en su planteamiento, el tema de que el bachillerato forma integralmente a los jóvenes, etcétera, les prepara para incorporarse a la vida activa y para continuar estudios posteriores, que ahora ya son también los de formación profesional de grado superior y demás. A pesar de esto, en la práctica, el bachillerato se ha orientado y se ha polarizado mucho en preparar para la universidad. Y toda la obsesión siempre de los centros, de los alumnos de bachillerato y del profesorado de bachillerato y de las familias, tal, es: ¿los alumnos salen bien preparados para ir a la universidad o no? Y
el empeño, el interés siempre de los gobiernos, sobre todo ya desde el siglo XIX, pero sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, de los años 60 para acá, que el país empieza a desarrollarse de una manera más acelerada el tema industrial, etcétera, es el incrementar el número de alumnos que se formen en formación profesional. Y pese a todo, hasta ahora no se ha conseguido. Quizá de los años 90 para acá, desde el planteamiento de la LOSE, adquirió bastante prestigio y fue subiendo la demanda cada vez más, y realmente tiene mucha demanda la formación profesional, los módulos de grado superior, que llama la gente, que en realidad es ciclos formativos de grado superior, la que se hace después del bachillerato, pues ha incrementado bastante la demanda, porque es gente que se coloca bien, hasta ahora se colocaba bien, con un nivel de salarios muchas veces mejor que los universitarios recién terminados, la carrera, etcétera, ¿no? Y ha tenido bastante demanda. La de grado medio siempre ha sido una formación profesional de un nivel bajo, sin prestigio, sin atractivo para la gente. Y es uno de los problemas que tiene. Si volviéramos a usar la expresión global de enseñanzas medias, es uno de los problemas que está detrás del planteamiento educativo de estas edades. Es decir, cuando el ministro plantea un modelo de ley, detrás de eso, lo diga de una manera o no lo diga o lo oculte, está el problema de decir, necesitamos incrementar el número de jóvenes que estudien formación profesional. Porque esos son los que tienen más opción de colocarse en el trabajo, de encontrar trabajo, y eso nunca se dirá, pero claro, es más barato. Si yo consigo que los alumnos salgan y encuentren un trabajo con 18 o 19 años en vez de con 25 o 26, pues a mí como país, como gestor, me va a costar menos dinero. Es decir, que estas cosas están detrás de estas leyes. ¿Cómo lo plantea la ley actual? Bien, pues la ley orgánica esta de mejora de la calidad educativa, es un título muy solemne, plantea el bachillerato también en 2 cursos. Yo diré que, bueno, yo voy a recoger aquí lo que hay hasta ahora, porque esto se planteó como proyecto de ley en el mes de julio, luego se retiró, ahora sigue saliendo borradores. Había un borrador que lo informó incluso el Consejo Escolar del Estado, que es preceptivo, etcétera. Cuando se reunió el ministro hace 10 o 15 días con los consejeros de educación de las comunidades autónomas, presentó uno nuevo, que es básicamente el que viene aquí. Esta mañana aparecieron correcciones sobre ese mismo. Yo lo he estado mirando, pero creo que fundamentalmente afectan al tema del catalán, hablando coloquialmente, al tema de las lenguas cooficiales de las comunidades autónomas que tienen una lengua propia. Pero vamos, el debate está, por la prensa lo veis todos los días, con el tema del catalán y esas cosas, ¿no? Pero el planteamiento que hace el ministro en el borrador, que él ahora lo llama borrador, de anteproyecto de ley, es, en el tema del bachillerato lo plantea con 2 cursos. Pedro me ha dicho que ha habido varias charlas aquí sobre este tema ya. Sabéis que ha habido una sobre la secundaria termina con 2 itinerarios en cuarto, uno pensado para formación profesional y el otro pensado para bachillerato. Y los que, en ambos casos, para tener el título de cuarto de la ESO, a diferencia de lo que está pasando actualmente con la ley en vigor, en el futuro tendrán que hacer un examen, una prueba de evaluación externa, que se llama, o individualizada externa, una reválida. En el lenguaje coloquial, pues lo que eran las reválidas. Y tendrán que hacer una reválida diferente los que van a bachillerato de los que van a formación profesional. Los alumnos que terminan cuarto por el itinerario de formación profesional harán la reválida, bueno, pueden hacer la que quieran, pero lo normal es que hagan la de formación profesional, irán a formación profesional. Y los que hagan el de bachillerato, harán la reválida de bachillerato y con esa reválida, si aprueban la reválida, les darán el título y podrán pasar a bachillerato. Por lo tanto, para acceder a estos 2 cursos de bachillerato, hay que haber superado la reválida de cuarto de la ESO en el itinerario de bachillerato. Esto
Está claro para todos, ¿no? Bien, bueno, pues lo plantea entonces con 2 cursos, con 4 modalidades: ciencias, humanidades, ciencias sociales y artes. Ciencias, humanidades y ciencias sociales con carácter general. Artes no estaba en el borrador anterior, hubo mucha queja de muchos centros que imparten arte, de muchos alumnos, etcétera, y lo ha recogido de nuevo, aunque lo deja de una manera ambigua, es decir, dice que el bachillerato podrá impartir estas 4 modalidades. ¿Qué quiere decir eso? Pues que probablemente, como pasa ahora también, en la mayoría de los centros habrá las 3 primeras, y en los otros probablemente en algunos haya artes. Hasta ahora, hasta hace 2 años, en Madrid todos los centros tenían ciencias, humanidades, ciencias sociales. Todo centro, público o privado, teníamos obligación de impartir, de ofertar este tipo de bachilleratos. Creo que fue el año pasado, la Comunidad de Madrid ya lo restringió y dijo que iba a especializar institutos. Estos impartirán las 2 cosas, otros impartirán solo ciencias, otros solo humanidades, etc. ¿Qué hay detrás de esto? Pues toda la zona fundamentalmente rural, donde el mantener la oferta de todos los bachilleratos pues significa que, como hay menos alumnos, pues resulta más cara. Habrá muchos centros que tengan grupos de alumnos, a lo mejor de 15, de 16, de 12 o de 19. Mientras que en los centros donde está, en las ciudades, en la calle Goya, donde estaba el centro, el Beatriz Galindo, por ejemplo, pues nosotros nos las veíamos y deseábamos para que no pasaran de 33 o 34 alumnos por aula. Porque al haber muchísima población, pues hay mucha demanda, y todos los grupos de bachillerato, nosotros teníamos 28 o 30 grupos de bachillerato y todos estaban prácticamente así. El límite no era lo que decía la ley, sino lo que decían los tabiques, que teníamos los del aula tal, el aula 7B, ahí no podemos meter 33 porque solo caben 28 mesas. Era así, no, pero en la zona rural eso no era. Es decir, la Comunidad de Madrid ya anticipó de alguna manera esto, en el sentido de decir, el podrán que dice el borrador de ley, que tiene su matiz, que es: no se va a obligar a todos los centros a hacer toda la oferta, sino allí donde haya mucha demanda, pues habrá toda la oferta, y donde haya poca demanda, pues se restringirá la oferta, lo cual significa que los alumnos de este pueblo o de este barrio, que piden poco los bachilleratos de ciencias, pues tendrán que desplazarse al otro sitio que lo vamos a poner, porque en este instituto no lo vamos a poner. Eso es lo que hay detrás del podrán impartir. Pero bueno, plantea las 4 modalidades, y al final del bachillerato lo llama así, evaluación final individualizada, es decir, una reválida, lo que fue la reválida de la ley de las leyes anteriores a la ley del 70. El cuarto y reválida, el sexta reválida, bueno, pues vuelve el planteamiento de la reválida, de una prueba externa. Empiezo casi por el final. Prueba externa. Prueba externa sí, prueba externa no, es un debate. Y habrá mucha gente que diga que sí, mucha gente que dice que no. Bueno, tiene sus pros y sus contras. Yo diré que la mayoría de los países del entorno, de nuestro entorno, de los países de la Unión Europea, etcétera, tienen este tipo de prueba externa. Otra cosa es qué tipo de prueba. ¿Cómo es esa prueba? ¿Quién la hace? ¿Quién la tal? ¿Qué tipo de contenidos se exigen ahí? Etcétera, etcétera, ¿no? Porque lo que se haga en esa prueba va a condicionar los 2 años de bachillerato, ¿eh? Es igual lo que diga la ley. Puede decir lo que quiera de programas, de las editoriales, de cursos, etcétera. En el momento en que empiecen a aparecer las pruebas, el profesorado y los alumnos van a mirar los exámenes. Lo que sale en las pruebas es esto, luego lo que yo tengo que prepararme es esto, si quiero tener el título de bachillerato. Entonces, prueba sí, prueba no. Todo tiene sus pros y sus contras. Es cierto que la mayoría lo tienen, es cierto que la selectividad, la prueba de acceso a la universidad en este momento ahora no cubre esa función, que en algunos momentos, aunque no según la ley, pero en la práctica lo cubría un poco. Es cierto que cabe preguntarse, es decir, ¿tiene sentido que haya una garantía de que los títulos de bachiller responden a lo mismo aquí en Extremadura, en Asturias, en Bilbao o en Granada? Pues tiene sentido. ¿Eso cómo se hace?
Se puede hacer de muchas maneras. Una prueba externa puede ser un mecanismo, pero habría que preguntarse qué tipo de prueba, quién la hace, qué se plantea en la prueba, qué se va a pedir, ¿no? Yo dejo ahí el interrogante, digo, porque el debate del bachillerato se va a centrar fundamentalmente en la prueba. Ahora, en la ley, quiero decir, el debate es decir, prueba sí, prueba no, reválida sí, reválida no. Pues es un tema de difícil solución, desde el punto de vista técnico. Otra cosa es desde el punto de vista de opinión, a mí me gusta, a mí no me gusta, a mí me parece, pero no. Si lo estudiamos, si nos lo preguntamos con seriedad, es decir, es difícil la solución. Porque, además, prueba final individualizada. Luego explicaré que la diseña el Ministerio, etcétera, pero no sabemos la prueba. Sabemos las materias, las asignaturas, etcétera, pero no sabemos el tipo de prueba. Entonces, prueba sí, prueba no. Cuando uno dice prueba sí, ¿a qué está diciendo que sí? Y cuando dice prueba no, ¿a qué está diciendo que no? Porque normalmente yo diré, siempre he tendido a decir prueba no, pero yo digo también, todos tenemos la experiencia de que un profesor decide si mi hijo se titula o no. Uno. Eso también es altamente cuestionable. Es decir, que una persona, que puede tener razón o no, pero que decida sobre el futuro de mi hijo, no un tribunal, no. En fin, es un problema serio, de difícil solución, sobre todo así, con un texto de un borrador de una ley, o incluso la ley, porque habría que ver qué tipo de prueba. Bueno, ¿cómo plantea el contenido del bachillerato? Lo plantea en 2 cursos y no se ve, ¿verdad?, las asignaturas. Está pequeño. Bueno, plantea 3 tipos de asignaturas. Ha cambiado varias veces también la nomenclatura en los distintos borradores, pero el que está en este momento, el borrador actual, habla de asignaturas troncales, obligatorias, en primero y en segundo. Son prácticamente lo mismo que había hasta ahora, que hay en este momento, en el bachillerato de ciencias, bueno, son las mismas para todos. En filosofía, en la LOE, en la ley actual, habían añadido filosofía y ciudadanía. Toda la polémica sobre la asignatura de ciudadanía y tal, en el bachillerato se introducía ese apellido, la filosofía del bachillerato, trataba unos temas introductorios de la filosofía y temas relacionados con la Constitución y algunas cuestiones de formación cívica. Bien, ese apellido de ciudadanía se quita. Entonces, no sé si se volverá al programa anterior de la época de la LOSE, etcétera, o que el programa de filosofía en qué va a consistir, pero se le quita el apartado, el apellido ese de ciudadanía. Fundamentalmente en este caso, como en todos los apartados de la ley que aparece eso y temas relacionados con la religión, parece ser que por presiones de la Conferencia Episcopal. Las otras asignaturas son las mismas, salvo una asignatura que se introdujo en la ley, está en la LOE, en la ley vigente, que es ciencias CMC, ciencias... Ciencias para el mundo, eso, no me salía la traducción. Ciencias para el mundo contemporáneo, la famosa CMC, ¿no? ¿Con qué objetivo se introdujo esa asignatura en esta ley? Con la finalidad de que todos los alumnos de las modalidades que no son de ciencias tuvieran al menos una base científica, de vocabulario, de una formación básica de carácter científico que no habían tenido en la secundaria. Bien, se hizo así. En este tema ha habido otra demanda mucho, en el mundo del profesorado, por ejemplo, ¿y qué pasa con los alumnos de ciencias que en la práctica nunca dan la historia universal del siglo XX? La historia del siglo XX, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, todo el problema del siglo XX que condiciona de alguna manera toda la historia actual, los alumnos que cursan bachilleratos de ciencias, los que cursan humanidades o ciencias sociales las dan en bachillerato, los de ciencias no. Siempre se dijo también, ¿por qué no se ponen las dos? ¿Por qué no se pone la de CMC para las ciencias del mundo contemporáneo, para los de humanidades, ciencias sociales y artes, y la de historia del siglo XX para los de ciencias? En fin, el contenido de los programas siempre va a ser un debate.
y todo tiene sus pros y sus contras, y el problema es que el horario es limitado, es decir, no se puede poner todo, pero hay un debate. Aquí optan por quitar la de ciencias del mundo para el mundo contemporáneo y mantienen las otras. Veremos a ver con qué, si varían los programas o no, pero las mantienen, simplemente quitan la filosofía y ciudadanía, le quitan el tema de ciudadanía. En las otras materias, pues introduce las biología, geología, dibujo técnico, y física y química. De esas materias tendrán que cursar dos materias. Está pensado que unos cursen, por ejemplo, los que van a ingeniería, pues la física, química y dibujo técnico, y los otros, pues química y biología, ¿no? Es decir, lo va compaginando así. Y luego pone una lista de asignaturas que las llama específicas, esta segunda las llama troncales opcionales, es decir, que te oferta 3 y escoges 2. Y luego ponen una serie de materias, una lista de materias que las llaman específicas, de las cuales será obligatorio estudiar la educación física y será obligatorio en los países, le encantaría a los catalanes, con esta polémica ya, en las comunidades autónomas que tienen lengua propia, tendrían que estudiar su propia lengua ahí, obligatoriamente, los alumnos, ¿no? Pero básicamente está estructurado así. Si queréis os las leo, pero es filosofía, lengua castellana, literatura, matemáticas y lengua extranjera, son las troncales. Después, biología, geología, dibujo técnico y física y química son las troncales opcionales, de las cuales se hacen 2. Y materias específicas de primero, para todos los bachilleratos: educación física obligatoria, lengua cooficial obligatoria donde hay esa lengua, y luego escoger 2 o 3 materias de las que establece la ley, que pondremos un listado al final de todas ellas. En el segundo curso, Historia de España, lengua castellana, matemáticas y lengua extranjera, igual que ahora. Y luego biología, dibujo técnico, física, geología y química, de las cuales cursan 2. Prácticamente es lo mismo que ahora. No aparece la electrotecnia, no sé si hay aquí alguien de ciencias, la electrotecnia que ahora estaba, no aparece aquí. Las materias específicas, lo mismo, la lengua cooficial y 2 materias a elegir entre ese listado final. En la modalidad de humanidades, las troncales sería el latín, la lengua, la filosofía y la lengua extranjera, las mismas, las de segundo las mismas. ¿Cuáles son las troncales opcionales? Economía, griego, historia del mundo contemporáneo y literatura universal, de esas hacen 2. Y en segundo, economía de la empresa, geografía, griego e historia del arte, y de esas cursan 2. En la literatura universal, que aparecía en el otro como, aquí pasa como específica. En el bachillerato de ciencias sociales tienen economía, griego 1, historia del mundo contemporáneo y literatura universal, y en el otro economía de la empresa, geografía, griego 2, historia del arte. Y en el de artes pues tienen cultura audiovisual, historia del mundo contemporáneo, literatura universal, y en las opcionales artes, cultura audiovisual y diseño. Y esta es la lista de materias de primero, de las específicas, de las cuales cursan 2 o 3, depende de los alumnos, aparte de cursar obligatorias las de educación física y eso, que es análisis musical, estas se leen, ¿no? No hace falta que las lea. Bien, son más o menos las que hay actualmente, porque además deja abierto todas las posibilidades de coger materias que hayan sido opcionales, troncales, que no se hayan cursado, de proponer ampliación de alguna de las materias troncales, es decir, deja abierto todo en el sentido de que la ley está en el tema de bachillerato, por ejemplo, muy orientada, muy pensada para que las comunidades autónomas puedan hacer su propia organización, incluso los propios centros. Es decir, que un centro, hablan, y es un tema también polémico que se ha ensayado en otros países con resultados muy diferentes, lo que se llama la autonomía de los centros y la especialización de los centros.
Es decir, pues nosotros somos un centro que nos vamos a especializar en bachilleratos de ciencias y en bachilleratos de artes. O vamos a especializarnos en bachilleratos de idiomas, donde se potencien mucho los idiomas o tal. Bien, y que luego haya unos criterios. Entonces, al dejar un elenco tan amplio de posibilidades, la ley está abriendo la puerta a esto, que de hecho lo plantea en la introducción, que la autonomía de los centros y la especialización de los centros y la competencia entre unos centros y otros, incluso no pública-privada, como pasaba hasta ahora, sino entre los propios centros públicos, centros que se especializan en una cosa y centros que se especializan en otra y que pelean por los alumnos, etcétera, etcétera, pues se considera como un mecanismo de mejorar la calidad de la enseñanza. ¿Esto es así? Pues si se estudia lo que ha pasado en otros países que lo han hecho, pues los resultados son muy diferentes. No, o sea, no hay una... El mero hecho de facilitar el que los centros se especialicen no conduce automáticamente a que mejoren su calidad. Hay otros muchos factores que intervienen, etc. Por ejemplo, evidentemente en el momento que especialices, por un lado puedes abaratar las enseñanzas en el sentido de que si concentras a todos los alumnos que quieren una determinada cosa en un sitio, pues a lo mejor en otro sitio ahorras profesorado, pero en otro sentido necesitas muchos más recursos en más sitios, en fin, es un tema complejo y no es como casi todos los temas relacionados, bueno, en casi todas las cosas, pero con el mundo de la educación no hay soluciones mágicas. Pues uno se puede inclinar por mil razones en un favor de unas posiciones u otras, pero yo creo que mi postura aquí es más bien plantear los interrogantes y realmente las respuestas, todas ellas son discutibles. En el tema del bachillerato yo creo que no supone un cambio especial con lo que tenemos hasta ahora, salvo el tema de la prueba final, que eso sí puede ser según cómo se plantee, bueno, porque ahora no existe prueba final, pero también es verdad que es el único sitio donde existe una prueba, que es la prueba de acceso a la universidad, que de alguna manera cubría esa función. Y que el profesorado de bachillerato, y cuando leéis cosas de análisis sobre lo que está pasando en el bachillerato, es un tema que se discute mucho. Dice, al final el bachillerato, por la dichosa selectividad, se ha convertido en una preparación de la selectividad. Y no importa más que lo que sale en los exámenes de selectividad. Y los alumnos solo se preocupan de que esto en los exámenes de selectividad no sale, esto no sale. Y si no sale, no lo estudio. Y muchos profesores que pasa lo mismo, dice, no, yo me la estoy jugando, luego voy a salir ahí mal parado por preocuparme yo de enseñar mucha literatura, cuando realmente lo que está saliendo es esto y esto y esto, y yo voy a preparar fundamentalmente esto. Porque para todo no hay tiempo. Entonces, por eso digo que es un tema para plantear el debate, pero para debatirlo muy seriamente y muy despacio. Y yo creo, eso sí me atrevo a decirlo, ¿Qué es eso de volumen? que no, ¿Qué es volumen? yo no soy de artes, pero creo que está relacionado con escultura. Creo que está relacionado con escultura, sí. Bien, estas son las materias de segundo. Después, el tema de la evaluación, la permanencia, etcétera, prácticamente es lo mismo que tenemos. Es decir, se pasa de curso si se aprueban todas menos 2, que es la situación que hay actualmente. Van a existir exámenes, entre comillas, de septiembre. Ya no se llaman de septiembre, se llama prueba extraordinaria. ¿Qué quiere decir esto? Que la prueba extraordinaria no va a ser en septiembre. La ley no dice nada, ¿no? Pero bueno, eso ya en el mundo está. La universidad quiere empezar el 1 de septiembre, si la universidad quiere empezar el 1 de septiembre, las pruebas extraordinarias, al menos de bachillerato, tienen que ser en julio. Lo que está pasando actualmente pues es una profunda injusticia, que es que los alumnos que aprueban en junio empiezan el 1, el 2 o el 4 de septiembre y los alumnos que aprueban en septiembre empiezan a finales de octubre en la universidad, es decir, cuando ya van 2 meses de curso.
porque ellos tienen que hacer el examen en septiembre, que salgan las notas, que les asignen plaza, etc. La universidad está insistiendo desde hace 3 años, 2-3 años, que las pruebas tienen que ser en julio y eso tiene que estar a caer. O sea, la ley no dice nada, la ley dice habrá prueba extraordinaria. Es decir, lo que hay actualmente, lo que pasa es que será en julio casi seguro. O sea, se adelantará, supongo yo, el final de curso más incluso de mayo, y a finales de junio y primeros de julio será la prueba extraordinaria. Pero bueno, eso no lo dice la ley. Materias pendientes, los centros tienen que organizar lo mismo que pasa hasta ahora. La manera de que los alumnos que les quedan asignaturas pendientes, pues las puedan ir recuperando, bien con clases de apoyo, bien con trabajos o como sea. Pero no dice tampoco, ni siquiera, que otras veces lo decía, se facilitará medios a los centros. Dice que lo tienen que hacer. Ya está. Pero bueno, es en el fondo lo que hay. La permanencia en bachillerato, 4 cursos, igual que ahora, son 2 cursos, pues un alumno tiene 4 cursos para hacer el bachillerato. Pero introduce un matiz, que ahora son 4 cursos, las leyes hasta ahora decían 4 cursos para hacer el bachillerato. Esta introduce un matiz, dice, pero el alumno solo con carácter extraordinario podrá repetir un curso por segunda vez. Es decir, el alumno que hace primero el bachillerato y le quedan más de 2 asignaturas, repite. Si al repetir le vuelve a pasar lo mismo, no podría volver a repetir primero el bachillerato. Ahora sí. Ahora hay alumnos que hacen 3 veces primero el bachillerato y luego segundo, y luego si eso pagan el nocturno. No dice nada, pero generalmente esto siempre se entiende en estudios diurnos, porque el nocturno sigue. Hay bachilleratos nocturnos, nosotros lo teníamos, por ejemplo, que tiene otra organización, y la ley no dice nada de eso, luego será que mantiene lo que hay. Si queréis también os explico, os comento cómo está organizado el bachillerato nocturno. Pero en la ley nueva no dice nada, luego quiere decir que mantiene lo anterior. Entonces, en este tema, en lo que es promoción, etcétera, es lo mismo que había hasta ahora, con el matiz de que ahora no decía que un alumno, no prohibía que un alumno repitiera un curso 2 veces, en cambio, en la nueva ley lo dice. Dice, solo con carácter extraordinario, es decir, a propuesta del profesorado y razonada y tal, podrá repetir por segunda vez un curso. Supongo que está pensando pues el alumno que ha repetido por lo que sea y de golpe pues tiene un accidente, una enfermedad, un problema familiar o lo que sea, ¿no? Es decir, tiene que ser con carácter extraordinario. Eso hasta ahora no era así, el alumno tenía 4 años como si pasaba los 4 años en primero. No, lo que sí, cuando terminaba los 4 años ya no podía permanecer en el diurno un 5.º curso. Ya tenía que pasar a otro sistema de enseñanza, como podía ser la enseñanza nocturna o el bachillerato a distancia. Por lo tanto, en lo que es evaluación, promoción, etcétera, pues igual que ahora. En la evaluación, cada profesor pone su nota, su asignatura, no son notas colegiadas, son notas individuales del profesorado y, bueno, termina. Cuando los alumnos terminan bachillerato, actualmente, si aprueban todas las materias, tienen el título de bachillerato. En la nueva ley no. El alumno que termina bachillerato, que aprueba todas las materias, si quiere tener el título de bachillerato, tiene que hacer esa prueba de evaluación externa, prueba final individualizada, ¿no? Esa prueba, el requisito es tener aprobadas todas las materias de bachillerato. El contenido de la prueba, tal y como lo está planteando en este momento, que también ha variado en los borradores, pero de momento yo creo que sigue así. Yo lo estaba mirando esta mañana lo que colgaron hoy y yo creo que sigue así, es todas las materias del bloque de troncales del bachillerato, de primero y de segundo. Actualmente la prueba de selectividad es sobre segundo. Aquí no distingue, habla de todas las materias troncales del bachillerato. Como el borrador es muy escueto, veremos a ver luego en los desarrollos cómo lo concreta. Y una materia por curso, o sea, una de primero y una de segundo, del bloque de materias específicas que no sea ni la educación física ni la religión. Es decir, si han estudiado religión y educación física, esas materias no entran en la prueba externa, en la reválida, entran las otras. Todas las que hemos dicho, lengua, literatura, idioma, etcétera, matemáticas, física, biología, o latín, o griego, lo que sea. Bien, eso es lo que dice sobre la prueba. Por eso digo que con esto, prueba sí, prueba no, pues es muy difícil tener una opinión seria formada, sin ver qué tipo de prueba, etcétera, ¿no? Características de la prueba.
un tema importante. Dice, el Ministerio diseña la prueba, establece los contenidos y determina los criterios de evaluación. Es decir, es una prueba de carácter estatal. No es una prueba que diseñe cada comunidad autónoma, ni cada centro, ni cada ciudad. Es una prueba que la diseña el Ministerio de Educación. Las pruebas de selectividad las diseñan las universidades con el Ministerio y los profesores de secundaria, etcétera, por distritos universitarios, etcétera. Esta sería una prueba centralizada, el Ministerio de Educación, y es un tema que yo creo que también tiene detrás un problema de... España es un país que muy recientemente, es decir, hace 10, 15 años, ha transferido la educación a las comunidades autónomas, es decir, la ha descentralizado, y yo creo que hay una preocupación porque esto no se convierta en reinos de taifas, en tener mecanismos donde haya una garantía de que la educación es similar en todas las comunidades. El nivel de exigencia, etcétera, etcétera, ¿no? De contenidos, bien. Pero la diseña el Ministerio de Educación. Se celebra en el propio centro. O sea, no es una prueba que te desplaces a la universidad, etcétera. Yo supongo que esto ya está más pensado por el tema de las cuestiones económicas. Organizar una prueba de estas vale un montón de cientos de millones de euros, vale un dineral, cuesta muchísimo. Entonces, si lo haces por centros, a lo mejor es más barato. Pero bueno, la ley dice, se hará en el propio centro, la aplicación y la corrección las realizarán profesores ajenos al centro. No dice si de secundaria o de la universidad, se supone que serán de secundaria, pero yo creo que algo parecido a lo que está pasando ahora con estas pruebas de evaluación externa que están haciendo las comunidades autónomas y el Ministerio en los distintos centros, que llevan una prueba que está diseñada de una manera centralizada, lo que pasa es que por comunidades autónomas, y la aplican en los centros profesores de otro centro. Nosotros solíamos ir al Colegio del Pilar, que lo teníamos al lado, y los del Colegio del Pilar pues venían al instituto. Bueno, generalmente era profesorado voluntario, que te pedían lista, que la gente se apuntara voluntariamente, y en función de lo que pagaran, en unos casos pagaban bien y la gente iba, y en otros casos que pagaban poco nadie quería ir. Pero bueno, normalmente supongo yo que será una organización, lo que prevén es una organización similar, es decir, en el propio centro, una prueba centralizada que aplican y corrigen profesores de otro centro. Pero no dice nada de cómo va. Se califica sobre 10 puntos y se aprueba con 5 puntos. Es decir, se califica asignatura por asignatura, prueba global, media, tal, no lo explica. Dice sobre 10 puntos y se aprueba con 5. Supongo yo que harán una media global, pero no sé si van a exigir aprobar cada una de las materias, si le van a dar un peso ponderado, no se sabe. No se sabe. Por ejemplo, para decir una opinión, prueba sí, prueba no, imagínate que ahí entran 10 o 12 asignaturas. Si yo saco en todas las asignaturas sobresaliente y en una suspendo, ya no vale. Pues no sería lo mismo que si dice, no, mire usted tiene que sacar mínimo 50 puntos. Si lo saca usted de matemáticas o de historia, pues no lo sé. Es decir, hay muchas preguntas que no están... Es decir, que para formarse una opinión seria habría que saber bastante más sobre eso. Se puede repetir la prueba. Habrá todos los años dos opciones, una prueba ordinaria y otra extraordinaria. Igual que pasa con la selectividad, lo de junio y septiembre, pues será mayo y julio, lo que sea, pero habrá dos pruebas. 2 opciones, se puede repetir al año siguiente, tanto si has aprobado como si has suspendido. Si has suspendido para obtener el título de bachillerato, te tienes que volver a presentar. Si has aprobado, pues te puedes presentar para subir nota. Lo mismo que ahora pasa en selectividad, que si un alumno suspende y no tiene nota para hacer medicina, pues puede ir a hacer otra cosa, o puede decir, no, me vuelvo a preparar a la selectividad, a ver si al año que viene o en septiembre saco nota, ¿no? Bueno, deja abiertas esas puestas y habrá esas 2 convocatorias anuales. Esto es lo que dice de la prueba. Con esta información uno puede tener información suficiente para tener una postura clara. Pues yo por lo menos no la tengo. Para decir prueba sí, prueba no. Es decir, habría que saber bastante más, creo, sobre el tema, sobre el planteamiento de la prueba, etcétera, etcétera, ¿no? El título de bachillerato se consigue una vez que se ha aprobado la evaluación esa final,
La calificación final será el 60% la nota media de bachillerato. No dice cómo se calcula la nota media, lo cual hace pensar que será como ahora, que entran todas las asignaturas del bachillerato menos la religión, pero no dice nada. Los efectos académicos del título es que capacita para acceder a la universidad, a ciclos formativos de grado superior, es decir, aquellos estudios que requieren el título de bachillerato. Eso prácticamente como está ahora. ¿Qué pasa con los alumnos que han aprobado el bachillerato, las asignaturas, y no han aprobado la evaluación final? Pues que tienen un certificado de estudios de bachillerato. Para eso hay que tener aprobadas todas las materias y si no te presentas a la prueba o te presentas y no la apruebas, tienes ese certificado. Ese certificado tiene, según la ley, efectos laborales equivalentes al título de bachillerato, es decir, cualquier trabajo para el que te pidan título de bachiller, te vale presentar el certificado de estudios de bachillerato. Otra cosa es lo que luego la empresa que selecciona haga, te dé más o menos importancia. Pero bueno, pasa igual ahora que alguien, si te piden el título de bachillerato, dice título de bachillerato equivalente. Bueno, pues yo me puedo presentar porque he hecho la prueba de acceso a la universidad por mayores de 25 años. Y como efectos laborales es equivalente al bachillerato, pues es lo mismo, aunque no tenga título, etcétera, ¿no? Normalmente, y en eso la ley lo hace bien, pone equivalente. Un equivalente porque si no se pueden presentar casuísticas muy extrañas de que exista un señor que es licenciado y no tiene título de bachillerato porque estudió en otro país o lo que sea, y si le piden el título no la tiene. Por eso siempre usan la expresión equivalente. Bien, equivalente a efectos laborales para cualquier cosa que pida el título de bachillerato. Y luego capacita para ser admitidos en cursos, en ciclos formativos de grado superior, es decir, la formación profesional de grado superior, superando el proceso de admisión específico para eso, que tampoco dice cuál es. ¿Qué quiere decir esto? Van a poner, para los que no tienen título de bachiller, una prueba específica también para acceder a formación profesional. Ahí no lo dice, a un ciclo. Ahí no lo dice. Pero, bueno, está ahí. La admisión en las enseñanzas de grado, es decir, terminas el bachillerato, tienes aprobada la prueba de evaluación externa, la reválida, y cómo entro a la universidad. Yo quiero ir a la universidad, ¿cómo voy a la universidad? Bueno, el primer requisito es ese, tengo que tener el bachillerato o equivalente, un título de bachillerato equivalente, quiere decir, si yo tengo otra licenciatura o otros estudios que la legislación española considera equivalentes al bachillerato, estaría igual. ¿Cómo acceden los del bachillerato? Dice, el procedimiento de admisión se utilizará alguno de los siguientes criterios, es decir, una vez que tienes el título, las universidades para seleccionar a sus alumnos tienen que tener en cuenta estos aspectos. La calificación final del bachillerato. La calificación final del bachillerato son las notas que has tenido en nota media del bachillerato, la nota de la prueba externa, un poco como pasa ahora con la selectividad, 60% de uno, 40% de otro, etc. Las calificaciones obtenidas en materias concretas de cursos de bachillerato o de la evaluación final. Es decir, las universidades pueden decir, yo, mi procedimiento, el baremo que yo pongo, pues les voy a dar más importancia a los que tengan una nota superior a 7, me lo estoy inventando, en las materias de química, biología y física, o en las materias de latín e inglés. Pueden establecer criterios de esos. La formación académica o profesional complementaria, es decir, alumnos que tengan otro tipo de formación, de cursos, de cosas que hayan hecho complementarias al bachillerato. Estudios superiores hechos con anterioridad, es decir, alumnos que han estudiado otros tipos de estudios. Y excepcionalmente se podrán establecer evaluaciones específicas de conocimientos y o competencias. ¿Qué quiere decir esto? Que las universidades, si con los primeros apartados no les es suficiente para seleccionar a sus alumnos, qué sé yo, la universidad, la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma, dice yo quiero seleccionar alumnos, pero ni la nota del bachillerato, ni la nota de las asignaturas, ni la formación académica complementaria que me presentan me parece suficiente para seleccionar a mis alumnos. Pueden hacer una prueba de selectividad. Pueden organizar una prueba específica.
dice que tendrá que tener, bueno, pública, bueno, todas esas cosas, ¿no? Dice, excepcionalmente se podrá establecer evaluaciones específicas de conocimientos y o competencias. En todo caso, la ponderación final de la nota de admisión, la calificación del bachillerato y lo de arriba, tiene que pesar siempre el 60% y el resto el 40%. Y las universidades, dice, podrán acordar que esas pruebas, hacerlas cada una la suya, o pueden acordar hacer una prueba común, ponerse de acuerdo, como ha pasado con la LOE, pasaba lo mismo, pues con la ley vigente, pues las universidades de Madrid, todas las universidades públicas, etcétera, y privadas se pusieron de acuerdo en que las notas iban a ser estas, aunque luego establecieron incluso un baremo de el peso de la nota de física, de química o de lo que fuera. Y algunas universidades todavía mantenían algo excepcional para ellas. Es decir, eso lo deja abierto. Las universidades lo podrán hacer o no hacer, etcétera, etcétera. Es decir, se impone con carácter general, la ley impone con carácter general la prueba individualizada a todos los alumnos para tener el título de bachiller, es decir, la reválida, y deja abierta la posibilidad de que aquellas universidades o facultades que consideren que necesitan una prueba específica la puedan hacer. No obliga a que todos los alumnos tengan que hacer la selectividad como ahora, sino que puedes entrar directamente en un montón de carreras, simplemente con el título eso, lo que digan las universidades. Y habrá algunos casos en los que pueda no ser así. Queda claro, dentro de lo ambiguo que está todo todavía, pero bueno, es el planteamiento que está haciendo ahora. Que, por lo tanto, en el tema del bachillerato, ¿dónde radica el punto más polémico de esta ley? Pues en reválida sí, reválida no. O sea, prueba externa sí o no como condición para tener el título, como requisito. Es decir, ahora tú tienes el título de bachiller y luego vas a la selectividad. En adelante no. Para tener el título de bachiller tendrás que haber pasado esa prueba externa. Este es el punto más polémico. Luego los demás son más discutibles. Yo he ido apuntando bastantes y se pueden apuntar muchos, ¿no? De si los contenidos, las materias, los itinerarios están bien o mal hechos, si es muchas materias o pocas, si es demasiado contenido, en fin, un poco la polémica que ha habido siempre en el bachillerato, etcétera, lo que hay detrás de aspectos del tema de la autonomía de centros, de la especialización de los centros, si eso es positivo o negativo, etcétera, todo eso es más discutible y está detrás de la ley. Pero el tema más polémico en lo que se refiere al bachillerato va a ser el tema de la prueba externa. Selectividad sí o selectividad no, previo a la titulación. Porque luego la parte de selectividad queda igual, pero claro, a nadie se le escapa que la mayoría de las universidades van a limitar la selectividad a aquellas carreras donde tienen más demanda que plazas. Léase medicina, algunas ingenierías, etcétera, etcétera, ¿no? Más cosas. Bueno, yo ponía aquí unas consideraciones finales, que es, realmente responde, esta propuesta de bachillerato, etcétera, responde a un diagnóstico previo, a un estudio previo, serio, de los problemas que tiene el bachillerato. Pues mi opinión es que no. Mi opinión es que responde a otras cosas, a otro tipo de temas, más que a un estudio realmente serio del problema del bachillerato. ¿Se tiene clara la identidad del bachillerato? Yo creo que no. Yo creo que seguimos con la misma. Si uno coge la introducción y los objetivos, etcétera, sigue planteando lo mismo. El bachillerato debe de centrarse en la formación de los alumnos, de la personalidad, de la formación integral, en no sé qué, prepararles para la incorporación a la vida activa y para continuar estudios superiores, tal. No. Realmente, el momento que se ponga la prueba, el bachillerato va a preparar para la prueba. No nos engañemos. En el momento que aparezca la prueba y empiecen a aparecer tipos de pruebas, el bachillerato, todo, porque los alumnos lo van a demandar, porque los padres lo van a demandar y porque el profesorado, en su inmensa mayoría, se va a dejar, o nos vamos a dejar, bueno, yo ya no estoy, pero no me considero diferente de los demás. Acabas dejándote llevar de eso, es decir, no, yo daría esto, pero me parece mucho más interesante para el alumno a lo mejor que sepa estas cosas y tal, pero claro, es que le van a preguntar este tipo de planteamiento en la prueba y lo fundamental para el alumno, lo que él quiere es pasar la prueba para ir a la universidad. Entonces, se va a convertir
más todavía de lo que es actualmente, yo creo, en una preparación todo el bachillerato de la prueba para titular. Claro, si la prueba está muy bien hecha y recoge todos los valores, pero eso no lo sabemos, ahí no lo pone. No, por eso digo que tiene sentido que exista una prueba externa que homologue la titulación del bachillerato de las distintas comunidades autónomas. Pues lo decía al principio, es un tema muy polémico. La mayoría de los países de nuestro entorno lo tienen, de una o de otra manera. Pruebas muy diferentes, no las hay de contenido. Aquí da la impresión de que va a apuntar mucho a contenidos. Hay muchas que no son de contenido, hay países que tienen unas pruebas no específicamente de contenidos, que eso lo dan por hecho por los bachilleratos, sino más de otro tipo de conceptos, de capacidad de iniciativa de los alumnos, de madurez, de formación, pero no lo sé. Es decir, esa es la gran pregunta que está detrás de esta ley y lo que va a ser más polémico. Y luego hay otra que también la apunto y que es muy... eso debe de formarse, que la ley no dice nada, al profesorado, un profesorado específicamente de bachillerato, porque el profesorado de bachillerato siempre ha sido titulados universitarios, que luego haces unas oposiciones y se pasa a dar clase de bachillerato. En la ley del 70 se puso el CAP, el curso de aptitud pedagógica, que era un curso que se convirtió, yo pasé por él, en un trámite. La última ley, la LOI, la actual, introdujo el máster, que ha empezado hace 3 años, yo creo que es, ¿no? Y bueno, en la práctica yo creo que está siendo también muy deficitario de lo que tiene que hacer, porque tiene una parte teórica que dan profesores en la universidad, de contenidos muy discutibles, y luego una parte práctica que se traduce en la buena voluntad del profesor de turno que atiende al alumno que viene a prácticas. Porque, por lo menos en la Comunidad de Madrid, lo han resuelto de una manera muy fácil. Los alumnos que se matriculan en el máster tienen que pagar 1.200 o 1.500 o 2.000 euros de matrícula y 3 meses de prácticas en los institutos, que al profesor que atiende a ese alumno como tutor incluso a veces le mandan una carta agradeciéndole los servicios prestados. Es decir, es puro voluntariado. Ha habido centros que se han negado masivamente, ha habido centros pues que no se han negado. El mío, por ejemplo, pues se discutió mucho y al final no lo hicieron por... Dice, es un centro muy bien ubicado, con muy buenas comunicaciones, y al final ¿a quién perjudicamos? A los alumnos, que van a tener que ir a otro sitio mucho peor y tal. Entonces, bueno, pues el que quería los cogía, pero no era ni el mejor profesor, ni el mejor tal, sino el que voluntariamente, por las razones que fuera, pues accedía a hacer gratis un trabajo que la universidad cobraba, curiosamente. Y que al profesorado de secundaria no... Eso, le mandaban una carta al final diciendo que agradecía el servicio y un certificado de colaboración que no te sirve para nada. Un planteamiento así no es serio. ¿Se va a mejorar eso? ¿Se va a hacer de una manera seria una capacitación específica del profesorado de licenciado, ahora con los grados, etcétera, de capacitación específica para enseñar en secundaria? Pues es otra asignatura pendiente, que esta norma de momento no toca, no sé si lo va a añadir en el futuro, etcétera. Bueno, y así podríamos hacer muchas preguntas, pero yo creo que ya me he alargado demasiado, no quiero alargarme más. Si quieren preguntar algo, quieren... Sí, yo Dime. Muchas preguntas sobre todo lo que desde el principio hasta el final, pero así una que me surge, ¿esto cómo en tu opinión está invirtiendo esa pirámide que hablabas al principio? Vamos a ver, es una opinión, ¿eh? Yo creo que en el momento que pongas la reválida en cuarto de la ESO, donde solo un grupo reducido la supera, la de ciencias, los demás van a ir a formación profesional o dejar los estudios. No podrán hacer bachillerato, va a haber menos alumnos de bachillerato. ¿Y esta ley toca el tema de la formación profesional? ¿También hace cambios? Sí, sí, toca el tema de la formación profesional, pero no hace cambios así. Introduce una formación profesional inicial, básica, que es una formación profesional, pues intenta recoger lo que hasta ahora recogió la garantía social de la LOSE o la iniciación profesional actual,
pero la cierra ahí. No el alumno que a los 13 años o 12-13 años que ha repetido, etcétera, y no puede continuar estudios, puede meterse en esa formación profesional básica, en ese ciclo básico, pero no le dan una salida hacia arriba. La salida hacia arriba va a ser siempre a base de pruebas de selección. Y claro, ese es otro tema, pero vamos, no entra en el bachillerato, yo por eso no he tocado, supongo que salió el día que se habló de la secundaria, que es como una criba continua, o sea, un poner barreras donde continuamente va a ir quedando gente descolgada. Porque, aunque teóricamente se dice, no, pero puede prepararse a hacer una prueba, pero si no hay un curso específico, si no hay una preparación y una programación específica de eso, el alumno por su cuenta, que justo es el que va mal, pues va a acabar dejándolo. Es decir, yo creo que va a tener ese efecto de ir dejando más alumnos en el camino. Pero es más el problema de la secundaria, es decir, selecciona a los alumnos de bachillerato. Tema que ahora no existe, no se hace con ese rigor, es decir, todo alumno que aprueba cuarto de la ESO puede hacer bachillerato, y es verdad que hay muchos alumnos en los centros haciendo bachillerato que se acaba demostrando que no acaban sacando el bachillerato. Y decimos nosotros muchas veces, este alumno hubiera hecho mucho mejor si se hubiera metido en formación profesional, porque hubiera terminado, aquí va a pasarse 3 o 4 años, no va a acabar sacando el bachillerato y va a salir sin ninguna preparación para la vida real. Es decir, que son problemas que están ahí, pero yo creo que el problema de las barreras esas, de itinerarios y de cribas tan tempranas, es un tema. Es decir, en este tema hemos ido hacia atrás históricamente. La ley, volvemos a un planteamiento más parecido a la ley del 70, que se cambió porque justo se creía que los alumnos debían de tener un ciclo común más amplio y retrasar más como el que el alumno tuviera que tomar decisiones. Se retrasó a los 16 años, ahora en la práctica a los 14-15 tiene que definirse. Es un tema que en países del entorno, pues hay algunos países que lo tienen así, yo creo que predominan los países que lo retrasan a los 16, pero sobre todo el tema ya no es tanto el que lo adelante o lo atrase, que es un problema serio, sino el que si el adelantar las decisiones no lleva a establecer mecanismos de reconducir ese problema, es decir, de que el alumno pueda reincorporarse en el futuro, retomar el camino que ha dejado de una manera asequible, no simplemente decirlo. Claro, porque yo me puedo quedar sin el título de bachillerato y me dice, sin el título de la ESO, me dice, no se preocupe, pero usted puede hacer un examen y sacarlo. Sí, claro, pero yo tendré que ganarme la vida, tendré que trabajar, a mí me van a organizar un curso, me van a dar la opción para que yo me prepare, y porque ¿cuántos alumnos? Y eso lo sabemos muy bien, los profesores. ¿Cuántos alumnos que tienen baches a los 13, a los 14 años o tal, luego son alumnos magníficos? Muchísimos. Pero hay que darles opciones. Estaba funcionando ahora, yo creo que razonablemente bien, todo el tema de la diversificación, de los apoyos, del PROA, estas cosas, yo creo que ha subido. De hecho, el alumnado, las titulaciones de cuarto de la ESO, que es un tema siempre que se cita mucho como índice de fracaso, que es un índice mal utilizado, se debían de utilizar otros, pero bueno, pues estaba en el 32%, está en el 26%, es decir, ha ido mejorando la situación en los últimos años. Y es con estos apoyos, es decir, el problema es que si tú al alumno lo dejas y simplemente, que es un tema que no ha salido, pero bueno, ya al hilo de esto sale, simplemente se dice, el que no aprueba repite, ¿qué dice ahí? Y el que repite, que los profesores se busquen la vida para ayudarle. Hombre, no. Somos el país, yo creo que eso sí es verdad, estadísticamente de Europa, que más alumnos repiten. Luego tendríamos que tener el mejor sistema educativo, si ese fuera el mejor método de que los alumnos salgan adelante. Está demostrado que es un fracaso. La repetición en la mayoría de los casos es un fracaso. Los alumnos que repiten acaban fracasando. ¿De qué depende que un alumno que repite o que tiene un problema tal? De que tenga o no tenga apoyos. Se busquen soluciones, grupos más pequeños, en fin, estrategias para que el alumno que tiene dificultades la supere.
Pero si el alumno que tiene dificultades lo aparcas y dice, repite, el clan de los repetidores del tercero 7. No. ¿Me explico? Es decir, no es una solución la repetición. No es, y la ley esta, o el borrador, no apunta soluciones a ese problema. Pone barreras, pero el problema del que no pasa la barrera se lo deja a él. O incluso en bachillerato, dice, bueno, pues que los profesores lo resuelvan. ¿Cómo? ¿Con 30 horas más? Bueno, yo quería hacer algunas consideraciones. No me quiero alargar mucho, pero quería hacer 3 consideraciones para ser más corta de lo que has dicho. La primera es la desaparición de algunas asignaturas. Yo creo que la desaparición de la... Bueno, soy profesora de química para ubicarme, para que entendáis mejor a lo mejor lo que puedo decir. Yo creo que la desaparición de la asignatura Ciencias del Mundo Contemporáneo no es una cuestión baladí. Yo creo que, primero, si vosotros pensáis, hay pocas veces que las asignaturas de ciencias sean comunes para todos los alumnos. Cuando en el momento actual que estamos viviendo, una alfabetización científica es absolutamente necesaria para todos los ciudadanos para tomar decisiones relacionadas con la vida cotidiana, hasta el tipo de coche que te compras o el tipo de frigorífico y toda una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, a mí me parece que si nosotros entendemos que la ciencia es cultura y forma parte del acervo cultural de la sociedad, el que desaparezca la única asignatura de ciencias que es común a lo largo de toda la educación secundaria, es un tema grave, porque en cuarto de la ESO en la actualidad ya no tenemos ciencias como asignatura obligatoria. Pero además yo creo que es un tema ideológico, incluso, porque de la misma manera he dado la asignatura, es decir, que la conozco, por eso me presentaba antes. De lo mismo que quieren hacer desaparecer educación para la ciudadanía, ¿no? Bueno, pues en ciencias para el mundo contemporáneo se plantean algunos temas, algunos debates para los alumnos que pueden crear algún tipo de problema para determinadas ideologías, ¿no? Como puede ser el tema de las células madre, con la ley de fecundación asistida, o el tema del cambio climático, o el desarrollo sostenible, y muchos más, o de los transgénicos, toda una serie de cosas. Entonces yo creo que no es un tema baladí la desaparición de esa asignatura. Yo creo que va más allá y yo creo que es importante que la defendamos. Yo creo que es importante porque es muy importante para la formación de los alumnos, no solamente de los de humanidades y ciencias sociales, sino también para los de ciencias, porque la forma en que se presentan los contenidos científicos a esos alumnos es distinta de la forma en que se presentan los contenidos académicos. Es decir, en esa asignatura tienen la posibilidad de hacer determinados tipos de debates que no tienen en física, en química y en otras asignaturas que tienen unos contenidos más académicos, porque no nos queda más remedio, porque al final tenemos que terminar dando unas programaciones. No sé si me estoy alargando muchísimo, pero bueno, eso era un tema. Respecto a las asignaturas, también quiero decir que cuando tú haces la presentación de los 3 tipos de asignaturas, ¿no? Las comunes, las propias de modalidad y las específicas, también es importante tener en cuenta que no son todas iguales, sobre todo en las últimas, las optativas, hay algunas que pueden desaparecer. Es decir, que se hace un listado grande de ellas, pero luego finalmente los centros no las terminan ofertando, hay poca demanda porque los centros no las ofertan, por la organización de los centros, y por ejemplo, en los concertados no se ofertan esas asignaturas, muchas de ellas, porque es un tema económico, y parece ser que nos queremos acercar al tema de los concertados y que haya menos optatividad en los centros, que es una cosa importante. Y entonces, bueno, pues que algunas asignaturas pasen, por ejemplo, volumen, de ser propia, porque ha salido antes, de ser propia de modalidad a ser específica, pues es una cuestión importante. Yo creo que lo tenemos que tener en consideración porque no es la misma la jerarquía de todas las asignaturas, sobre todo de las últimas. Y ya termino con respecto a la prueba. Yo, has dicho que con lo que se sabe en la actualidad, pues no te parece serio definirse si prueba sí o si prueba no. Yo digo prueba no en secundaria. En primaria, que empiezan en primaria, en secundaria obligatoria y en bachillerato, como tú bien has dicho ahora, es poner una carrera de obstáculos para seleccionar a la gente. ¿Y por qué digo también digo que no en el bachillerato? Pues principalmente las razones que se me ocurren a de pronto son 3. Yo estoy de acuerdo con una evaluación externa. Yo creo que es fundamental una evaluación externa. Pero una evaluación externa del sistema, no de los alumnos. Todas las evaluaciones externas en este país se presentan como
acreditación de los alumnos. ¿Los alumnos pasan o no pasan? Los alumnos, no sé, muchas veces se podría hacer una evaluación del sistema, de ver cómo está funcionando, a través de, sí, efectivamente, ejercicios o exámenes para los alumnos, pero que la finalidad no sea poner una nota a los alumnos, sino ver cómo está funcionando el sistema, en qué es necesario reforzar, en qué centro se puede reforzar en un sentido y en otro, pero no en el sentido siempre de recaer la carga sobre los alumnos y en ese sentido acreditativo. Esa es para mí la primera razón. La segunda razón es porque sí, yo estaría de acuerdo con tú dices, depende de la prueba. Por ejemplo, hay países que se hacen una prueba realmente de madurez, es decir, ciencias se les hace leer un artículo científico y entonces que ellos planteen sobre ese artículo científico que han entendido, qué hipótesis harían, cómo seguirían el trabajo. Para mí eso sería una cosa de madurez, pero aquí no es. En este país siempre han sido de contenidos puros y duros académicos, con lo cual el tipo de prueba va a seguir siendo lo mismo, con lo cual va a estar totalmente marcando, como tú muy bien has dicho, la enseñanza de los cursos anteriores. Y la marca tanto, de la siguiente manera. En la LOSE se introducen unos contenidos desde mi punto de vista muy interesantes en las asignaturas de ciencias que nunca son recogidas en las PAUs. Nunca son recogidas porque, como tú bien has dicho, vienen normalmente las PAUs desde la universidad, aunque después se hicieron comisiones mixtas y tal. Entonces, esos contenidos que eran interesantes y eran novedosos, nunca nos da tiempo a darlos a los profesores, porque tenemos que preparar para las pruebas de serie, para las PAUs, con lo cual es que la prueba nos está marcando total y absolutamente, y yo creo que en este país, con la experiencia que tenemos, no van a cambiar el tipo de pruebas, van a cambiar, van a ser del mismo tipo que tenemos, con lo cual es absurdo desde mi punto de vista plantear las pruebas como se están planteando, como lo están haciendo. Luego finalmente la verdad es que me parece muy duro para los chavales, para los alumnos que terminen bachillerato y que no se les dé un título. Es decir, ¿y por qué se tiene que dar un certificado? Porque hay de dos categorías, según vayan a la universidad o vayan a otra cosa. Si han hecho realmente su bachillerato, todos tendrán derecho a ese título en bachillerato. A mí me parece que está discriminando realmente, porque lo que quiere hacer al final es hacer una selección desde primaria para determinados alumnos para la universidad. Me parece que eso no es equitativo ni sale la equidad por ningún lado en esta ley. Sí, yo en la parte, por ejemplo, de la asignatura de ciencias estoy completamente... No, pero quiero decir que... Los chicos están encantados porque tú planteas un debate sobre células madre y qué problemas ideológicos puede haber y para qué sirven y por qué están y qué problemas farmacéuticos y por qué alguna... Entonces, claro, a los chicos les gusta debatir. Vamos, de hecho, hoy mismo me ha dicho, bueno, ¿cuándo hacemos un debate ya en serio? O sea, quiero decir... Entonces, es realmente una asignatura diferente. Y creo que hay un tema ideológico, ¿eh? Y si quieren coger el periódico, como tú dices, a diario, pues salen cuestiones de esas que son claves. Yo estoy de acuerdo, lo que pasa, yo he tratado de no dar mi opinión personal en la medida posible, ¿no? Y en el tema de la prueba, ya que lo dices, evidentemente yo creo que es un disparate, depende de cómo se planteen las pruebas, pero estoy de acuerdo contigo en que la tradición, sobre todo última, en este país de las pruebas, ha sido de contenidos, de los alumnos, no del sistema, pero esto nos llevaría a un debate de qué es el fracaso escolar y dónde está el fracaso. ¿Quién fracasa, el alumno o el sistema? Porque claro, hay países que no tienen titulación en cuarto de la ESO. La gente termina enseñanza secundaria obligatoria y tiene los estudios de secundaria obligatoria. Ni exámenes, ni titulación, ni criba ninguna. Claro, nosotros si ponemos una barrera, pues el que no la salta, fracasa. O fracasa el que pone la barrera, que la pone mal. Pero bueno, este nos llevaría a otro debate. Teníamos para debatir claro, más jornadas, ¿no? Porque para mí tú has recogido una cosa muy importante que nos falta en el acervo cultural de este país, y es que ¿qué afán con la universidad? ¿Por qué la universidad es la panacea? Porque ¿qué pasa? ¿Que no puede haber gente en los órganos de poder que no tengan títulos universitarios? ¿O es que es solo la panacea el llegar a la universidad? Porque es curioso, debería replantear eso muy seriamente. Se ha planteado incluso por sociólogos que es un país que ha sorprendido en los últimos años en muchas cosas, en cambios de opinión. Por ejemplo, el paso de la dictadura a la democracia, la facilidad con que aquí se han adaptado o se ha adaptado a la sociedad y ha ido afectando cosas, qué sé yo, pues las últimas cosas del matrimonio gay, de cantidad de cosas que parecían
el pueblo, o sea, lo que es la opinión pública lo ha admitido, etc. ¿Por qué no se cambia en eso? Y se ha intentado, desde la ley del 70, hay un intento de invertir un poco el alumnado, los padres, las familias, socialmente se quiere la universidad. Y son ahora, curiosamente, últimamente se empiezan a dar datos muy curiosos de universitarios, que empiezan a dejar los estudios para pasar a la formación profesional, porque empiezan a ver que tienen mucho más futuro. Es un problema. Pero siempre está detrás, desde el siglo XIX, es decir, ¿qué hacen las enseñanzas medias? Preparan para la universidad, forman ciudadanos maduros, serios, con criterios de opinión sobre las cosas, etcétera. Es lo que preguntaba yo al final. Realmente nos preguntamos qué misión vamos a exigir al bachillerato. Bueno, y no, yo me centro en el bachillerato, pero yo metería en el mismo saco todo el tema de la formación profesional. Es decir, la formación profesional también tiene que formar ciudadanos, no solo aquello que decía un autor de allá por 1890, que dice: enséñese a los hijos de los obreros a leer, a escribir, y aquellos conocimientos que necesitan para manejar las máquinas nuevas. Dice, pero no más, porque eso podría ser peligroso. Claro, es decir, no podemos seguir en lo mismo. Creo que en el origen, para cambiar subvertir un poco esto, en el origen de la universidad puede sonar un poco elitista, ¿no? Pero iba una gente a buscar la verdad, bueno, las escuelas socráticas, los peripatéticos, Aristóteles, Platón, pues eran unos señores que buscaban, especulaban, pero la universidad aquí se ha concebido como una noción clasista para buscarse las habichuelas, tanto el profesorado y todo el entramado burocrático que conlleva, como la familia elitista que quiere, claro, que su hijo tiene que ir a la universidad. Y entonces ese concepto habría que cambiarlo mucho, ¿no? Claro, pero otro tipo de universidad, ¿no? Sí, sí, no, y eso, hay una anécdota real, ¿eh? Esto es un hecho real de la Comunidad de Madrid de los años 80. Después de los ayuntamientos democráticos, etcétera, etcétera, todos los cambios. Y empieza el tema de la música. Digo, pasaré. Todos los ayuntamientos querían montar un conservatorio. Y los concejales de educación o de cultura empeñados en montar un conservatorio. Un conservatorio es carísimo. Bueno, pues yo recuerdo que entonces yo estaba en la comunidad, y pues no lo llevaba yo ese tema, pero lo llevaron, y la comunidad decidió organizar un viaje por Europa con concejales de educación, de ayuntamientos. Se llevó a 50, 60 concejales de ayuntamientos, de estos que pedían conservatorios y tal, para que vean lo que había por Europa. Dice, no tienen que montar ustedes conservatorios, tienen que montar escuelas de música, que es mucho más barato, donde la gente, los jóvenes que quieran, aprendan a tocar instrumentos, aprendan música, etcétera. Los conservatorios es para formar profesionales específicamente dedicados a la música y a la enseñanza de la música, y eso, que no, dice, eso hacen falta 2 o 3 en Madrid como mucho, no cientos de un conservatorio en cada ayuntamiento. Pero era algo parecido, decir, todos a la universidad. Pues a lo mejor no, es decir, todos, ¿no? Es decir, habría que definir quiénes, pero que no fueran, que ese sería el otro tema, los que la pueden pagar, que ese es otro tema, ese es otro tema. Hombre, y que las empresas reconociesen la formación profesional a niveles adecuados, sino que solamente la universitaria, que eso es lo que condiciona muchas veces el por qué quieres que tu hijo vaya a la universidad. Entonces la base es esa, es decir, el mundo empresarial debería reconocerlo. Evidentemente no es lo mismo, pero debería reconocerlo para que tengan una carrera profesional también, no se queden estancados luego en el mundo laboral. Es que para mí es la dignificación de la formación profesional. O sea, eso es realmente lo que entendió la LOSE, porque si recordáis, la ley del 70 había FP1 y FP2. El FP2 estaba bastante mejor y FP1 era un desastre, ¿no? Y además los alumnos ya elegían directamente entre bachillerato y FP cuando terminaban la EGB, ¿no? Que entonces era obligatoria la enseñanza hasta los 14 años. La LOSE en el año 90 lo que pretende es eliminar la doble vía.
eliminar la doble vía de tal forma que entonces todos los alumnos pasen por el bachillerato, es decir, intentar que la mayoría de los alumnos pasen por bachillerato, vayan para universidad o vayan para formación profesional. Entonces, por eso decías tú que realmente la formación profesional de grado superior se dignificó, Sí. se dignificó y bastante. Y entonces ahora va a ser todo lo contrario, porque se pretende volver a la doble vía, pero una doble vía desde los 12, 13 años, porque la formación profesional básica va a ser un absolutamente desastre. Es donde van a meter a todos los alumnos que a los 12 años se les considera que no sirven para nada. No se les va a dar ninguna salida. Se les va a meter en un callejón sin salida. Tal y como está en la ley, no hay salida. Ni siquiera un título igual que los demás. Entonces, a mí me parece muy grave. Yo creo que lo de la formación profesional tiene que ir por la dignificación de la formación profesional. Sí, me pasa que ese tema se trató todavía, ¿no? Claro, se empieza por la escuela, ¿no? Se trató el dual. La dual. Ahora mismo, de grado medio de formación profesional, puedes pasar a grado superior. De grado medio puedes pasar mediante un examen. O sea, necesita un examen. Hay un para examen. pasar. Eso también, se les tienen que dar una... Hay un examen, pero la ley... A ver, hay un examen de preparación de la prueba de acceso. Hay que prepararse, hay que hacer una prueba de acceso a grado superior que exige, en el examen entra lengua, matemáticas e inglés. Aquí, depende de las comunidades, digo en Madrid, más 2 materias específicas en función de la profesión que quieras coger, que trata de buscar un poco lo que ella dice, que esos alumnos que pasan tengan un nivel similar a los alumnos que proceden del bachillerato, en esas materias que van a necesitar. Esta ley, no la que presentan ahora, la LOE, la que está en vigor, contempla, pero no ha puesto en práctica, un curso puente, que se programe un curso para eso. Nosotros, por ejemplo, en el instituto lo planteamos hace ya 7 años. Planteamos este curso, la oferta, porque estaba así de academias que pagaban unas matrículas increíbles los alumnos para preparar ese examen. Entonces nosotros lo ofertamos en el nocturno, pedimos permiso a la comunidad, lo ofertamos y lo veníamos haciendo. El año pasado teníamos, este último curso que estuve, teníamos 700 alumnos preparando esa prueba de acceso a grado superior en esas materias. Pero en este momento todavía tenían que ir luego al examen fuera, a la prueba. Sin embargo, lo que pretendía la ley, y siempre llevan 2 años diciendo que lo iban a hacer pero no lo han hecho, era convertirlo en un curso normal, que tú hicieras ese curso ahí, los propios profesores que te dan el curso te evaluaran y te dieran el acto o no acto para pasar a grado superior. Ahora simplemente das una nota que sirve para mejorar la que sacas en el examen, pero tienes que aprobar el examen. Eso está como está en este momento. Y en el futuro pues lo debe dejar algo parecido, no lo sé. Porque no, lo de FP como se trató otro día, yo no me... Yo tenía una pregunta. Sí. Mi hijo ya es muy mayor, pero tengo compañeros que tienen hijos que acceden a la universidad. Últimamente están accediendo y que hay bastantes niños, bastantes chicos y chicas que entran, eligen una carrera porque no saben por qué. En los últimos 2 semanas del último curso de bachillerato, y cuando entran en la carrera, inmediatamente que han entrado empiezan a pensar que se han equivocado. No hay, en todas las asignaturas que se están dando, no hay una asignatura o algo que intente que las personas que están eligiendo tengan una responsabilidad en lo que van a elegir, una orientación, porque sí hay ferias en donde hay 25 mesas que reparten un montón de folletos y que los que salen de los folletos salen como cuando a veces se van al SIMO, que estudiábamos informática, íbamos al SIMO y íbamos por los calendarios. Eso no se ha mirado en una ley que exista, que sea seria, no una María, como se decía antes, sino una verdadera asignatura, porque puedes estar muy bien formada en matemáticas, en lengua, en lo que sea, pero el llegar a una carrera y que lo que te encuentres es totalmente diferente de lo que tú esperabas, provoca una sinrazón que la persona que no está madura se va de la carrera. Pierde un año o 2. Y pierde... Sí, y ahora por lo menos tiene posibilidades de reconducir el tema, porque hasta hace 3 años no podía. Nosotros nos pasó un caso,
una alumna de todos sobresalientes en bachillerato. Se va a económicas, se mete en económicas, aprueba todo primero con sobresalientes y viene al instituto y me dice que si puedo admitirla, que la admitan en clase, que quiere hacer medicina. Que quiere hacer medicina, que se ha convencido que económica no es lo suyo y que va a hacer medicina y que quiere preparar la química, la biología, etcétera, que no había dado para hacer medicina. Y digo, no, ningún problema. El problema es que no puedes hacer medicina, porque como había hecho la selectividad por ciencias sociales, no podía hacer. Bueno, pues repito bachillerato, hago otra vez segundo de bachillerato. No, porque ya lo has hecho. No, pues, fuimos al ministerio y yo se lo decía al director general de turno, esto hace 4 años, no más, que fue por lo que en la LOE lo cambiaron y dejaron abierto el tema, que un alumno pueda cambiar. Digo, o sea, que esta niña, con 19 años, todo matrículas, total, puede casarse, puede divorciarse, puede decidir abortar, puede cambiar de nacionalidad, pero no puede cambiar de carrera. ¿Pero qué es esto? Solución que le daban, que fuera a otro país a estudiar, que se marchara a estudiar a otro país. Pero eso, por un error de no haber puesto equivalentes y cosas en la ley anterior, estaba así, en el decreto hasta hace 3 años, que lo cambió esta ley. En el COU, yo dije antes que en la época del COU, en los años 70, en la ley del 70 planteó eso, que dices que era, el bachillerato terminaba con el BUP, o sea, los 14 años tenían el graduado de primaria, ¿cómo se llama?, de la EGB, y luego hacían los 3 cursos de bachillerato de BUP, unificado y polivalente, título de bachiller, y estaba el COU, curso de orientación universitaria, que tenían unas materias comunes, y luego lo que decía, introducción al derecho, introducción a la economía, a la medicina, tal. Pero a los 3 o 4 años se quitó porque se convirtió en que aquello era una pérdida de tiempo, que lo que tenían que hacer los alumnos era prepararse científicamente, etc. Es un problema, está planteado en todos los centros, en todas las leyes, los centros, los tutores, los orientadores orientarán a los alumnos. Pero es verdad eso que dice usted, pasa todos los años. Vamos, yo es que veo que es... alumnos que llegan y que se han equivocado. Lamento interrumpir, nos echan, está para mucho, para más, y muy agradecido porque haya habido por lo menos en viernes, porque todo el mundo se va, pero por lo menos estamos los que estamos luchando por todo esto. Muchas gracias por yo he sido alumna de Galindo, sí. ¿Ah, sí? Uy, en el año 67 por lo menos, pero era solamente en aquella época femenino. estaba Gerardo Diego, sí, fue femenino hasta el 80 y tantos. Sí, sí. Y bueno, he tenido hermanas que... Pues no te... No tengo. Es que normalmente yo cuando aparece...